Hay historias de empresas que son fascinantes. Y luego está la de Hewlett-Packard. Una historia que no solo es sobre tecnología, sino sobre una verdadera batalla por el alma de la compañía. Es literalmente la historia de dos HP completamente opuestas. Y todo comenzó aquí, en 1939, en este garaje. Un lugar que parece súper humilde, pero que se convertiría en el kilómetro cero, en la mismísima cuna de lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Así que vamos a ver cómo dos amigos recién salidos de la universidad, con poquísimo dinero en el bolsillo, lograron levantar un verdadero gigante tecnológico. Y es que los protagonistas de esta historia eran la combinación perfecta. Por un lado, Bill Hewlett, el cerebro, un verdadero genio de los circuitos. Y por el otro, Dave Packard, el tipo práctico, el maestro de la fabricación. Eran totalmente diferentes, pero sus talentos se encajaban como piezas de un rompecabezas. Y los unía un sueño, tener su propia empresa. Y la pregunta del millón es, ¿con cuánto empezaron? ¿Miles? ¿Millones? No. Miren esta cifra. Esto fue todo. El capital inicial para fundar Hewlett-Packard fue de apenas $538. ¡Increíble! Y desde el día 1, la innovación estaba, en su ADN. Su primer gran éxito fue un oscilador de audio que usó el mismísimo Walt Disney para la película Fantasía. De ahí a la primera computadora personal del mundo, luego la primera calculadora científica de bolsillo y, claro, la impresora LaserJet que cambió para siempre las oficinas. HP no seguía las modas, las creaba. Pero a ver, lo que hacía a HP realmente especial no eran solo los aparatos que fabricaban, era su cultura, una filosofía de trabajo única que se conoció como el estilo HP. El estilo HP era algo revolucionario para la época. Se basaba en una idea que hoy parece obvia, pero que entonces no lo era para nada. Si confías en tu gente, la respetas y te comprometes con ella, vas a crear un lugar donde todos van a querer dar lo mejor de sí. Y esta frase de David Packard lo resume todo a la perfección. La filosofía era, enfoquémonos en hacer las cosas bien, en ser íntegros, en cuidar a nuestra gente, y el dinero, el éxito, eso vendrá como consecuencia. Y esto no era pura palabrería, era real. Era una empresa donde cualquier empleado podía literalmente tocar la puerta de la oficina de los fundadores y hablar con ellos, sin citas, sin burocracia. Era una cultura donde las ideas de todos contaban, donde cada persona se sentía una pieza clave del motor. La gran pregunta es, ¿podía sobrevivir una cultura así, tan humana, en un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre? Porque con la llegada del nuevo siglo se avecinaba una tormenta que iba a poner a prueba los cimientos del estilo HP. Bueno, pues pasemos a un capítulo completamente diferente en esta historia. Un capítulo definido por una líder que vino de fuera con la misión de pilotar el barco en medio de la turbulencia de la burbuja.com. Entendamos el contexto. Finales de los 90. Wall Street estaba presionando como nunca. El mundo tecnológico cambiaba a una velocidad de vértigo y HP necesitaba, o al menos eso se creía, un giro de timón, una dirección mucho más agresiva. Y para ese giro de timón trajeron a Carly Fiorina, una CEO súper carismática, con una visión audaz, un poder de comunicación tremendo y una forma de ver la empresa que era el polo opuesto al estilo HP. Con ella llegó una nueva filosofía, la cultura de la eficacia. ¿Qué significaba esto? Bueno, básicamente el foco absoluto estaba en los resultados. Resultados medibles, a corto plazo, con decisiones centralizadas y un énfasis brutal en reducir costos. Un contraste total con el viejo HP. Y su jugada más importante, la más atrevida y sin duda la más polémica, fue la fusión con su gran rival, Compaq. Una operación gigantesca que, para bien o para mal, redefinió la compañía para siempre. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y compleja. Miremos estos números porque cuentan dos historias a la vez. Por un lado, los ingresos se dispararon, se duplicaron, pero el valor de las acciones se fue a la mitad. Y el costo humano fue tremendo, 30,000 empleos eliminados. Entonces, ¿fue un éxito o un fracaso? La respuesta no es nada sencilla. Y claro, eso dejó un legado que hasta el día de hoy divide opiniones.
Hay gente que la ve como la salvadora que modernizó la empresa y otros que creen que simplemente traicionó su esencia. Los que la defienden dicen, oye, convirtió a HP en un monstruo global, duplicó los ingresos. Pero los críticos responden, sí, pero ¿a qué costo? La moral por los suelos, la cultura destruida y un enfoque obsesivo en las ganancias de mañana sin pensar en el futuro. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo entendemos este choque de trenes entre dos filosofías tan opuestas? Pues hay un concepto que viene de la literatura que lo explica de una forma fascinante. Se llama el síndrome de Pajom. Está basado en un cuento de Tolstói sobre un campesino que se obsesiona con tener más y más tierra. Y en esa carrera loca por acumular más, al final lo pierde absolutamente todo, hasta la vida. Es una metáfora brutal de lo que pasa cuando la ambición por más eficiencia, más ingresos, te hace olvidar lo que de verdad importa. Este síndrome ocurre cuando una cultura de eficacia a toda costa, con incentivos económicos gigantescos, empieza a devorar poco a poco cosas como la confianza, la lealtad, la cooperación, esas motivaciones que no se pueden medir en una hoja de cálculo. Y se convierte en una especie de profecía autocumplida. Si partes de la idea de que a la gente solo le mueve el dinero y diseñas todos tus sistemas para eso, pues al final la gente actuará como si solo le importara el dinero. Dejan de cooperar para maximizar su propio beneficio. Y ¡zas! La premisa se cumple, muchas veces con resultados desastrosos. Y así volvemos a HP. Su historia es, en el fondo, la historia de estas dos visiones del mundo chocando. Una que ve la empresa como una comunidad, como un equipo, y otra que la ve simplemente como una máquina de generar resultados. Y todo esto nos deja con una pregunta final. ¿Qué es la clave de todo? En esa eterna batalla entre la eficacia del corto plazo y la confianza del largo plazo, ¿qué es lo que de verdad construye un legado que perdure en el tiempo?